Bueno, continuamos aquí en Buen Día Uruguay para hablar de este tema que ya habíamos prometido lo íbamos a abordar esta semana, que es toda la polémica desatada a raíz de este proyecto de ley que ya ingresó en el Senado, que fue votado por unanimidad, que ahora va a pasar a diputados y ahí seguramente sufra alguna modificación. Estamos hablando de este proyecto de ley que habilita nuevamente a poder fotocopiar obras que supuestamente tengan fin académico y sobre todo sean únicamente para uso personal. Acá tenemos hoy quien nos acompaña y además estaremos con la Federación de Estudiantes Universitarios, que fueron quienes hicieron justamente, hincapié e impulsaron este proyecto de ley que se está estudiando en el Parlamento. Sí, Jorge Saracini, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, bienvenido. Hay que hacer aparte una acotación que tiene que ver que se puede reproducir no solo en fotocopia, sino en cualquier otro formato y sin consentimiento del autor, que es un ítem que especialmente le preocupa a la Cámara. Sí, porque es un tema que está protegido por toda la ley en forma internacional. El derecho de autor es uno de los derechos humanos y bueno, también está protegido por nuestra Constitución, ¿no? El artículo 33 de la Constitución específicamente dice que el Estado va a amparar al creador, al trabajo intelectual, al inventor y al derecho de autor. Con estas mismas palabras está escrito un artículo de la Constitución. Para sacar la foto de lo que es la situación hoy en día, digo la foto y no la fotocopia. Muy bueno. De aquella situación generada hace un par de años, cuando en la Galería Monte Carlo se llevaron algunas fotocopiadoras, producto de que se comprobó de que se estaban fotocopiando estas imágenes que estamos viendo en este momento, precisamente, no material. Al día de hoy, ¿la situación se mantuvo? ¿No se hacían fotocopias de texto? ¿O en realidad, después de que pasó el tema de la opinión pública, se volvió al mismo sistema de fotocopiarlos? Y en todo caso, si no se hacían, ¿se incrementó la venta de libros? Mira, tenemos un ejemplo claro y relacionado con una editorial vinculada a eso. O sea, primero, la denuncia parte de la Fundación de Cultura Universitaria. La Fundación es una editorial fundada por los estudiantes de Derecho. O sea, los dueños, los directores, y que hacen un trabajo espectacular, ¿no? Es una editorial de primera línea y que refleja todo el derecho que se desarrolla en este país y que es fuente de derecho también para otros países, por su calidad de material, es algo muy importante y está dirigida por los propios estudiantes. Entonces, esa institución es la que denuncia al centro fotocopiado. Y de repente ves ver esos estudiantes de la misma facultad, digamos, quejándose por ese mismo tema. Pero ellos son los dueños de la editorial. Es como uno contra uno mismo. Hay como una confrontación de intereses, de todos modos. Lo interesante es que, por otro lado, tenemos a Nela, que está con un representante de la Federación de Estudiantes Universitarios, también para entender, bueno, qué los llevó a ellos, ¿verdad?, a impulsar este proyecto de ley, qué dificultades quizás ellos también observan durante el estudio de sus carreras a la hora de acceder a la información y al material. Así que vamos también a darle paso a Nela y después, por supuesto, seguimos conversando. Dale. Jorge. Nela, buen día. Buenos días. Buen día para ustedes, chicos. Estamos aquí ubicados en la explanada de la Facultad de Derecho con Marcio Mañana. Él es secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios y comenzamos con un reto realmente muy relativo. El 40% de los estudiantes de la UDELAR no pueden acceder a los textos obligatorios, lo que les impide obviamente estudiar. Buen día y muchas gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, la problemática de los materiales de estudio debe ser uno de las complicaciones más constantes para los estudiantes de la universidad. Los altos costos de nuestra educación hacen que sea difícilmente accesible para todos. En ese sentido es que a la raíz de los hechos de la Galería Monte Carlo, no fue que ahí recién la Federación se puso a trabajar en la materia de acceder a las materias de estudio, sino que desde antes siempre se habían tenido líneas de trabajo, por ejemplo, los centros de fotocopia de los centros de estudiantes, tratando de hacer ediciones más económicas para los estudiantes. A raíz de ese hecho fue que el tema rompió los ojos y conmovió a la sociedad en general. Y ahí la problemática del acceso a las materias de estudio se puso sobre la mesa para poder discutirlo y para poder lograr una solución. En ese sentido, nosotros comenzamos una discusión que entendimos muy positiva y muy seria, porque la dimos con la academia, porque lo vimos con los trabajadores, porque lo vimos con la sociedad en general, hablamos con la Cámara Uruguaya del Libro, hablamos con todos los actores habidos y por haber, en esta idea de que el diálogo es la mejor forma de encontrar una solución. Buscamos un nuevo equilibrio.
un equilibrio partiendo de la base de que ese equilibrio al día de hoy está roto. Y está roto y los estudiantes somos quienes estamos más vulnerados en esa situación. Al día de hoy el derecho al acceso a la educación y a los bienes culturales es algo que la ley de derecho de autor no tiene tan contemplado. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este proyecto de ley? Buscamos establecer este equilibrio. ¿Cómo? Estableciendo excepciones al derecho de autor. ¿Qué quiere decir? Que son excepciones, pero no la regla. La regla sería que el derecho de autor siga siendo protegido y debe seguirlo siendo, porque entendemos que los autores deben ser remunerados por su trabajo. En este sentido, lo que buscamos es que no se afecte la normal explotación de la obra. Si no han entendido que los estudiantes al día de hoy, por ejemplo, más del 60% de los estudiantes de la universidad fotocopian libros y es la única forma que tienen para acceder a los textos obligatorios y que es la forma que ellos tienen de estudiar, puedan hacerlo, pero siempre y cuando sea con fines educativos y sin fines de lucro. Algo que nos deja muy contentos también es que esta excepción en particular es de unanimidad. Todos los partidos la apoyaron y además hemos logrado que todos los actores involucrados en esta discusión estén de acuerdo en que tenemos que tener excepciones para educación. Podemos hilar más fino en si algún artículo puede ser más controversial que otro. Estamos de acuerdo, hay intereses encontrados. Tardaremos en buscar un equilibrio. En ese sentido, invitamos a todos a seguir dialogando por el tema. Muy bien, Marcia los está escuchando. Sí, no, porque además está Jorge, ¿verdad?, el presidente de la Cámara del Libro, acompañándonos, y yo pensaba en ese derecho también de los estudiantes del acceso al material. Ahora, quizás ellos son el último tramo del eslabón, digamos. Quizás el derecho de autor debería protegerse previamente. Por ejemplo, que las fotocopiadoras o las casas de fotocopiado sean las responsables del pago del derecho de autor. Es decir, se manejan, porque ellos están dispuestos también, según lo que él transmite, a que se negocien algunos artículos. Pero quizás ellos también están pagando las consecuencias de esa falta de acceso al material también. Entonces te contesto, me acabo de enterar de algo que ellos dicen que hablaron con nosotros y dialogaron. Nunca hablaron con nosotros y nosotros, después de ese hecho, durante 2 oportunidades, la presidenta anterior, Alicia Guglielmo, y uno fue a la salida justamente de un encuentro periodístico, le solicitamos dialogar sobre el tema. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, o sea que si no hubo diálogo es porque nosotros no quisimos, estamos por supuesto dispuestos. Tengo 24 años trabajando en el libro de texto, tengo 17 años de docente, no me es ajeno la situación y la entiendo, y vivo en este país, no es ajeno, no es violando los derechos de uno con respecto a los otros. Acá, después de la dictadura, ¿no?, la universidad, los centros de enseñanza no han tenido un presupuesto serio de textos, ¿sí? No compran libros. Entonces, hay un rol que tiene que asumir el Estado, ¿no? Dejó eso en manos de nadie. La fotocopia se transformó en un medio económico, el más económico, pero perdiendo una calidad. No vas a comparar un libro con una fotocopia, y menos cuando el libro se fotocopia pedazos de un lado, pedazos del otro. Se pierde profundidad y calidad en la educación. Nosotros necesitamos profesionales con calidad en la educación, y la única forma es que si sus insumos son de la mejor calidad, el resultado va a ser de mejor calidad. O sea, primero, dispuesto al diálogo. Estoy golpeando las puertas y nos gustaría que nos atienda, y queda público para toda la bancada oficialista. La Cámara le pide que sea atendido y hablar, y estamos por supuesto que sí. La Cámara no está en contra del proyecto, lo saben los estudiantes, lo hemos expresado nosotros y lo saben los senadores a los cuales hemos entregado. Nosotros estamos en contra de algunos artículos, ¿no?, que están lesionando los derechos. ¿Sí? Entonces, ¿Puede decir alguno específicamente? Sí, por ejemplo, el concepto de copia privada. En la copia privada, como está expresado y redactado, ahí lo que dice, y sale el tema de la enseñanza, es un tema más claro, allí va a permitir la reproducción de libros de texto, de libros no textos, de la música, de películas, de software. Todo eso está amparado con ese artículo. Entonces, hay un montón de cosas que se alejan de la realidad, y en eso nosotros nos estamos basando. Hay cosas que no pueden ser. Otra cosa que está mal es que hablan de adaptación de una obra. Si alguien hace un libro, no puede otra persona adaptarla, porque le puede cambiar el sentido. No, yo no puedo agarrar una obra de Mujica y decirle que alguno, quien sea, no sé cuándo, ni en dónde, ni con qué sentido, decir, colaboró con la dictadura. No puede adaptarlo, la obra no se puede adaptar sin el permiso
del que lo escribió, sino puede llegar a estar cambiando el sentido. Hay alguna letra fina que hay que pensarla muy bien, hay que discutirla. No puede hacer así. Bueno. Si alguien hace un libro de texto, un segundito Sí, más. adelante. Si hace un libro de texto, el único mercado que tiene ese autor que hizo un libro de texto son los estudiantes, ¿no? Está bien, ese libro se va a fotocopiar, es libre, nadie va a hacer un libro más de texto. Yo quiero saber qué van a hacer los libros de texto en el futuro. Sí, Lo ahora- van a dejar de hacer, porque los que lo hacen no tiene sentido trabajar, ni el autor, ni todo el equipo editorial para producir un producto, que el costo es cero. Entonces hay que ponerle cabeza, hay que dialogar, invita a la Cámara a dialogar y aclaro esto. Siempre estuvimos dispuestos al diálogo y de nosotros salieron propuestas y nunca nos respondieron. Sentemos a hablar, dejemos de pelear, pensemos en la calidad y en la educación y nosotros estamos dispuestos. Trabajamos con los estudiantes toda la vida y en muchos sectores. Ahí enfrente tenés Tristán Narvaja, mirá, andá, visitá las librerías, mirá cómo están. Vamos a pensar. Ojalá que se pueda trabajar en conjunto y que sea en beneficio de todos. Pero Nela, no sé si nos están escuchando todavía. Está ya. escuchando sí, Marcio. me gustaría A ver, también una Marcio, respuesta, ¿verdad? Sí, y además de la respuesta, si tenés algo para acotar de lo que acaba de decir. Sí, varias cosas. En primer lugar, yo recuerdo cuando el tema se desató en el 2013 que la anterior presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro tuvo varias instancias de diálogo con Nicolás Brenner, que fue vocero nuestro en ese momento. Es más, en varios programas de televisión y hasta reuniones creo que tuvimos en ese momento. Por lo cual yo creo que en realidad siempre estuvimos dispuestos al diálogo y lo seguimos estando. O sea, nuestra vocación como estudiantes es dialogar para encontrar soluciones. En ese sentido, también entendemos que las diferentes excepciones y limitaciones que nosotros proponemos no son nada nuevo, sino que son cosas que están inspiradas en normativas internacionales, en derechos internos de otros estados, que en tratados internacionales se dice que los derechos internos de cada uno de los países deben regular las excepciones y limitaciones en casos educativos y diferentes limitaciones para estudio y acceso a la cultura en general, y que no estamos inventando nada nuevo. Claro que podemos dialogar. Creo que es perfectible la reacción que tenemos al día de hoy, y en ese sentido es que queremos trabajar. La situación que tenemos al día de hoy no se puede mantener así, porque ese equilibrio está muy roto y los estudiantes realmente no podemos acceder a materiales. Marcio, Claro, perdón, adelante. Quería plantear una pregunta hoy, Marcio. Desde que se generó la situación en donde se llevaron las fotocopiadoras, en fin, se prohibía el fotocopiado de estos materiales de texto, ¿qué recursos utilizaron los estudiantes como para poder desarrollar su carrera, como para poder estudiar? ¿A qué insumos recurrieron? Y en realidad los estudiantes siguieron fotocopiando. ¿Siguieron fotocopiando? Lamentablemente, esa es la situación. Al día de hoy todo el mundo fotocopia. O sea, y debemos sincerarnos en esto. Los estudiantes, los docentes, en los diferentes centros de trabajo, en el Parlamento, en la Cámara Uruguaya del Libro, todos fotocopiamos. Entonces creemos que es una discusión en la cual debemos sincerarnos y entender que lo que debe primar en esto es el interés general y para establecer este equilibrio, ¿no? Marcio, ahora algo en lo que se refería Jorge tiene que ver con el presupuesto de la universidad, que no estaría contemplando los libros de texto. ¿Ha hecho la Federación algún reclamo puntual para poder subsanar esto? Nosotros tenemos una propuesta muy concreta que la aprobamos en Facultad de Derecho, que es que se cree un fondo de plata en horas docentes para que los docentes puedan elaborar manuales y que estos queden en el dominio público para ser libremente distribuidos. Ahí entendemos que se tendría contemplada la remuneración al docente, pero además los estudiantes tendríamos una gran posibilidad de acceso. Y me parece que al día de hoy el tema del presupuesto y esa situación es algo que nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es preocuparnos por la situación en la que estamos hoy y generar cambios. Este es un cambio concreto que realmente nos ayudaría a modificar la situación. Si tuviéramos que hablar de promedio, ¿cuántos libros o cuántos artículos se fotocopian a lo largo de la carrera? ¿Y solamente el fotocopiado es imposible. prima hoy por hoy? Mirá, el otro día estaba hablando con un compañero que estudia abogacía, que está en tercer año, para no inspirarme en mí. Este caso, también caer en la casuística es medio complejo, pero me dice, yo desde que arrancó el año gasté 6.000 pesos y van 3 semanas de clase. Y me dice, si yo estuviera al día de hoy viviendo en una residencia, no podría venir a estudiar, me dice.
Bueno, Marcio, capaz que ahora podemos volver a retomar la conversación que estás teniendo con nosotros junto a Nela, pero Jorge, cuántas cosas que también marca de la realidad, Marcio, ¿no? Como estudiante universitario, porque él dice, las fotocopias se siguen haciendo igual. Yo en mis épocas de estudiante universitaria, las fotocopias también eran de lo más usual. Entonces, frente a esa realidad, ¿acaso una regulación, no digo en estos términos que quizás está planteado, no sería también necesario porque es una cosa como inevitable de que se lleve a cabo? Bueno, para que quede claro, Marcio, voy a dejar en producción mi teléfono y nos reunimos cuando quieras. Si querés hablar, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Es así como hay que hacer las cosas. O sea, me parece excelente. Tú contás conmigo. O sea, qué bueno vos llamás para pasar a cosas concretas. Pues si hay un problema, la gente hablando se entiende. Para que quede claro. Exacto. Así que laburemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me llamás? Respecto a lo que nos preguntaban recién. Sí, yo te llamo. Dale, perfecto. Respecto a lo que hablamos recién, hay una cuestión que es más amplia que el tema de la fotocopia. Yo, por ejemplo, hoy accedo mucho al entorno virtual de aprendizaje de la universidad, la plataforma EVA, que ahí los docentes juegan diferentes materiales. Yo bajando un PDF hoy estoy incurriendo en un delito. Ese delito me pena con hasta $40.000 de multa y si yo no lo puedo pagar, el equivalente en cárcel. Entonces, entendemos que además no se rige por ningún criterio de proporcionalidad y que además el derecho penal es de última ratio, debe ser la última medida para castigar esto. Para y además estamos hablando estudio. de la pena para copias sin fines de lucro. Sí, bien, Marcio, pero para que le vamos a dar la palabra a lucro, Jorge ahora. bien. Le vamos a dar la palabra a Jorge a propósito de todos Dale, estos temas tan No importantes. me robes el tiempo, Marcio. Mira, hay muchas alternativas. No solamente la fotocopia. La Fundación de Cultura, junto con INPO, para que veas que el Estado sí hizo algo y tú sabes, con la Facultad de Derecho hay más de 90 libros que están digitalizados en el INPO, ¿no? A precio de 200 y pico de pesos. O sea, sí hay cosas que se hicieron. Sabés que se bajó los precios y hubo, desde la misma editorial que ustedes tienen, versiones más económicas, hay descuentos para los chicos del gremio, hasta un 40-45% del precio, que es mucho más económico que le dan a la librería. O sea, sí se hicieron cosas. Tenemos que entender que llegar a un libro, llegar a fabricar un libro tiene un montón de costos de producción y de los derechos de autor que cuando se fotocopia arranca de cero, papel y tinta. Entonces, hay que ver con respecto a que, igual, yo estoy de acuerdo a tener un diálogo y a buscarles alternativas. Ojo con el tema de la penalización, porque hay gente que sí puede estar haciendo con interés económico y si vos sacás la penalización estás sacando la pena al otro. Después te digo, nunca la Cámara, nunca en toda la historia de la fotocopia denunció a nadie. El único que hizo una denuncia y está justificada fue una editorial que es dirigida por los estudiantes de la Facultad de Derecho. Nunca lo hicimos, nunca la Cámara mandó preso a nadie. Pero con respecto a la pregunta esa que te vamos a planteaba de aclarar, porque si regular. no, lo que yo no quiero, Marcio, que vos digas que nosotros somos los malos de la película, porque acá hay docentes y hay gente que se dedica a la educación, y no somos los malos de la película. Entonces, que quede claro que lo que hicimos, ese caso que tanto pone, no salió de nuestro palo. Con respecto a la pregunta que te hacía, Sí, de que perdona. las fotocopias, digo, ya son una realidad, entonces, asumiendo esa realidad, al final me pongo a pensar, con todos los costos de producción que hay, que también una posibilidad de que sea entregado material virtual. Por eso hay alternativas, hay ebooks que son más económicos. El tema es que a nivel universitario, la cantidad de bibliografía y editoriales es vastísima y hay mucha bibliografía de origen científico que no es de Uruguay. Hay que traerlo de otros países. Vos querés ser un ingeniero, un médico. Y esos derechos, digamos, tú te tenés que negociar con gente que no está en el exterior, que te ceda los derechos, digamos, porque los derechos se compran, lo tenés que pagar para ponerlo en otro soporte, no te los podés apropiar. Entonces es un trabajo mucho más difícil. Nosotros, por ejemplo, para que tengas una idea, que es un ejemplo, está funcionando perfectamente. El Plan Ceibal hoy tiene libros en la Ceibalita de las editoriales uruguayas, se pagó por los derechos y ahí está, hace años. ¿Quién pagó por esos derechos? El Plan Ceibal paga los derechos. El Plan Ceibal paga los derechos. Y por cada libro, si vamos precio unitario, salen décimas de centésimo de pesos. El Estado tiene que jugar un rol preponderante aquí. Claro. Desde el Pero punto de vista estratégico, para contemplar los derechos de uno y las necesidades de otro. Pero el Estado le tiene que importar que se siga haciendo la literatura educativa nacional. No podés dejar que eso se deje hacer porque
porque nadie lo va a pagar Claro. por ello. O sea, tenemos que pensar a mediano plazo y a largo plazo. Recién hubo una presentación del BID, el desarrollo de Uruguay en el futuro, y se hablaba de la calidad de los uruguayos, el valor agregado en el trabajo de los uruguayos para hacer sostenible esta sociedad. La única forma de hacerlo eso es que precisamos más gente profesional, pero competitiva a nivel mundial. Claro, pero es viable Digo, pensar una en el mundo plataforma. global. Entonces, tenemos que exigir que nuestros estudiantes universitarios, nuestros futuros profesionales, que van a ser la clase, digamos, más capacitada de la sociedad, puedan tener un valor agregado, pero que puedan ser competitivos. No en el campeonato uruguayo, a nivel de selección. Entonces, tenemos que apostar y para eso hay que hacer cambios. Y con fotocopia y cosas al medio, no llegamos. Jorge, bueno, está claro que por suerte sí se va a dar esta instancia de diálogo porque ya han quedado en comunicación tanto Marcio Mañana como Jorge Saracini y desde ya agradecemos, Marcio, esta intervención y estos minutos que nos dispensaste y ojalá el diálogo prospere y podamos dar cuenta de ello próximamente. Te agradezco mucho y le dejo una pregunta final a Jorge porque el diálogo con los estudiantes de FEU se va a realizar. Este proyecto tiene media sanción. ¿Van a buscar de aquí a que se trate de diputados alguna instancia de llegar al Parlamento? A la Cámara. Va a depender. Yo hice 2 invitaciones. Le hice una invitación a la bancada del Frente Amplio a hablar y a dialogar el tema. Queda planteado el diálogo porque yo creo que el diálogo es el camino, ¿no? Iremos después a los recursos legales, en que tenemos nuestras armas y estamos muy seguros que esto es inconstitucional. Algunos artículos. Y otra cosa, claro, no estamos en contra de todo el proyecto, estamos en contra de algunos artículos que están mal redactados y están haciendo daño a la producción nacional y a la cultura nacional. Algunos artículos. Entonces, o nos sentamos a dialogar o terminaremos haciéndonos daño ambas partes, ¿no? En una batalla en la cual lo que pierde es la sociedad entera. Somos Además, nosotros. agarrándonos de los buenos antecedentes que hay, como decía también en el Plan Ceibal, tenemos buenos antecedentes aquí, así que es cuestión de ejecutar. Bueno, igual por lo pronto buenas ya ideas. ideas. En diputados se ha demostrado el interés, ¿verdad?, de rever justamente algunos de sus artículos polémicos. Ojalá se llegue a un acuerdo y, como usted decía, que es lo más importante, el diálogo, ¿no? Sí, el claro. diálogo en la Pensar. construcción de lo que queremos para futuro. Muy bien, gracias Marcio Mañana, gracias. gracias Nela por esta charla y muchas gracias Jorge Saracini por estar esta mañana en Buen Día Uruguay. Y yo gracias a ustedes porque esto permitió tener un diálogo con Marcio y me gustaría conocerlo personalmente. Y con más ver tiempo qué y más podemos hacer. relajados, Sí, y sin no lugar a dudas, con el sí. timing de la televisión. Dale, Un así que les café agradezco a por ustedes que medio. ha sido una buena oportunidad. Un par de ese libros encuentro ahí. se va a dar. Bueno, Ese muchas encuentro se va a gracias. dar.